podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Bienvenidos de nuevo a Voces Diablantes. Preparen su café Marca Diablo, el de tu alma, por un café, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que a veces parece estar en peligro de extinción: la autosuficiencia. Uy, sí, verdad. Un tema fascinante, sin duda. Y sí, da esa impresión, ¿no? De que cada vez nos cuesta más trabajo valernos por nosotros mismos. ¿Será que la comunidad nos está ganando la batalla? Puede ser. Es una buena pregunta, ¿eh? A ver, piénsenlo. ¿Cuándo fue la última vez que resolvieron algo sin depender de un tutorial? Una app. O de la ayuda de alguien más. Vivimos en un mundo que nos ofrece soluciones instantáneas para todo. O sea, desde pedir comida a domicilio hasta aprender a cambiar una llanta por YouTube, ¿no? Exacto. Y justo ahí está el detalle. Es decir, si bien la tecnología nos facilita la vida, también nos puede volver dependientes. ¿Qué pasa cuando no tenemos acceso a Internet, por ejemplo? O cuando la app falla. O cuando el tutorial no se ajusta a nuestro problema específico. Ahí es donde la autosuficiencia se vuelve crucial. Totalmente. Y no se trata solo de habilidades prácticas, ¿no? También influye en nuestra forma de pensar, en cómo tomamos decisiones, en cómo nos relacionamos con los demás incluso. Claro, exacto. La falta de autosuficiencia nos puede volver inseguros, indecisos, temerosos de equivocarnos. Y esto se puede manifestar en diferentes ámbitos de nuestra vida, desde lo personal hasta lo profesional, por supuesto. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Si siempre esperamos que nuestra pareja resuelva nuestros problemas, que nos diga qué hacer o que tome las decisiones por nosotros, ¿qué tipo de relación estamos construyendo? Una relación de dependencia, sin duda. Y eso a la larga puede ser muy dañino, porque la verdadera fuerza de una pareja está en la individualidad de cada persona, en su capacidad de aportar lo mejor de sí mismo a la relación, ¿no crees? Absolutamente. Y lo mismo ocurre en el trabajo. Si siempre esperamos que nuestro jefe nos diga qué hacer, que nos dé la solución a cada problema, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra propia iniciativa? Nuestra capacidad de resolver problemas y de proponer ideas nuevas. Es como si renunciáramos a nuestro propio potencial, ¿no te parece? Nos convertimos en empleados pasivos, dependientes, incapaces de aportar valor real a la empresa. Y eso, a la larga puede afectar nuestro crecimiento profesional y nuestra satisfacción laboral. Ok, entonces estamos de acuerdo en que la autosuficiencia es importante, pero ¿por qué parece que cada vez somos menos autosuficientes? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? ¿Qué ha propiciado esta dependencia a soluciones externas? Yo creo que hay varios factores en juego, ¿eh? Por un lado, como ya mencionamos, la tecnología nos ha acostumbrado a la comodidad, a la inmediatez. Queremos todo rápido y sin esfuerzo. Y eso nos hace perder la paciencia para aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Claro, es como si hubiéramos externalizado nuestro cerebro a Google. Si tenemos una duda, en lugar de intentar resolverla nosotros mismos, simplemente la buscamos en Internet. Exacto. Y esto nos puede llevar a una especie de atrofia mental, a una disminución de nuestra capacidad de pensar críticamente, de ser creativos, de encontrar soluciones originales. Y eso sin mencionar el miedo al fracaso, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos exige ser perfectos, exitosos, y que nos castiga por nuestros errores. Y esto a la larga nos genera un miedo paralizante a equivocarnos, a intentar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort. Es una paradoja, ¿verdad? Porque al final el miedo al fracaso nos lleva a depender más de los demás, a buscar la aprobación externa, a renunciar a nuestra propia autonomía. Y así, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de la dependencia. Justo ahí quería llegar. Si la falta de autosuficiencia nos vuelve vulnerables, dependientes e incapaces de enfrentar los desafíos de la vida, ¿cómo podemos revertir esta tendencia? ¿Cómo podemos recuperar ese arte perdido de valernos por nosotros mismos? Esa es la gran pregunta y creo que no hay una respuesta única, ¿eh? Pero podemos empezar por cultivar una mentalidad de crecimiento, una actitud de apertura a los desafíos, a la posibilidad de equivocarnos. Es decir, dejar de ver el fracaso como algo negativo y empezar a verlo como una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Exactamente. Y esto implica también desarrollar nuestra resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de superar los obstáculos, de levantarnos después de una caída. Suena como un proceso largo y complejo, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Hay algún primer paso concreto que podamos dar? Claro que sí. Yo diría que lo primero es ser honestos con nosotros mismos. Mirarnos al espejo sin filtros y preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan un empujoncito de autosuficiencia?
¿En qué aspectos dependo demasiado de los demás? ¿Qué habilidades me gustaría desarrollar para ser más independiente? Me gusta esa idea de empezar por la autoconciencia, darnos cuenta de dónde estamos parados para poder trazar un camino hacia dónde queremos llegar. Exacto. Y no se trata de convertirnos en ermitaños antisociales, ¿eh? La autosuficiencia no está peleada con la colaboración ni con la ayuda. De hecho, saber pedir ayuda cuando la necesitamos también es una muestra de inteligencia y de autoconocimiento. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio entre la independencia y la colaboración, ¿verdad? Exactamente. Se trata de ser capaces de valernos por nosotros mismos sin renunciar a la posibilidad de apoyarnos en los demás cuando sea necesario. Se trata de construir relaciones sanas donde la ayuda mutua sea un camino hacia el crecimiento personal, no una muleta para la dependencia. Un equilibrio entre la independencia y la colaboración. Me gusta cómo suena eso. Y ahora que ya hemos sentado las bases, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más en los aspectos prácticos de la autosuficiencia? Me parece una excelente idea. Perfecto. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y disfrutar de un buen café de Chepas, cortesía de Marca Diablo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Listos para seguir con voces diablantes, tazas llenas otra vez, eh? Y bueno, listos para seguirle con este camino hacia la autosuficiencia, ¿no? Exacto. Porque ya hablamos de lo importante que es, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo cultivamos esa autosuficiencia que a veces parece tan escurridiza? Buena pregunta. Y aquí es donde muchos se atoran, ¿eh? Creen que se trata de un interruptor, que lo prendes y ya. Y no es así, es un proceso, un camino que se recorre paso a paso, con paciencia. O sea que no hay una fórmula mágica, una app que los haga autosuficientes de la noche a la mañana. Me temo que no. Aunque si existiera, seguro la descargaban millones, ¿eh? La autosuficiencia se construye con paciencia, con esfuerzo, con la voluntad de aprender, de superar nuestros propios límites, ¿no? Y con una buena dosis de valentía, ¿no? Porque salir de la zona de confort, arriesgarse a equivocarse, eso no es para cualquiera. Totalmente de acuerdo. A veces es más fácil quedarse en la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique depender de otros para resolver nuestros problemas. Y ahí caemos en la trampa de la que hablábamos antes, ¿no? La dependencia disfrazada de comodidad. Nos reímos de las situaciones donde decimos, mejor le pido a alguien que lo haga, pero en el fondo hay una inseguridad que nos paraliza. Exacto. Nos reímos para no llorar, ¿no? Y esa risa a veces esconde el miedo a fracasar. La creencia de que no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad limitante que nos dice que no podemos, que no somos suficientes. Cambiar la mentalidad es fundamental. Empezar a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Los desafíos como trampolines para crecer, ¿no? En lugar de decir, no puedo, decir, voy a intentarlo, voy a aprender, voy a buscar la manera. Exacto. Y no se trata de hacerlo todos solos, ¿eh? Pedir ayuda cuando la necesitamos también es parte del proceso. Lo importante es no quedarnos estancados en la dependencia, sino usar la ayuda como un impulso para seguir creciendo. Un impulso para fortalecer nuestra propia capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, de crear nuestro propio camino. Y aquí viene otro punto importante. La autosuficiencia no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. ¿En qué sentido? Piénsalo de esta manera. Cuando somos autosuficientes, dejamos de ser una carga para los demás. Podemos aportar más a nuestras familias, a nuestras comunidades, al mundo en general. Es como si al ser más independientes también nos volviéramos más responsables, más capaces de contribuir al bienestar colectivo. Exactamente. Y no solo eso. La autosuficiencia también nos hace más tolerantes, más comprensivos con las limitaciones de los demás. Porque al haber experimentado la satisfacción de resolver nuestros propios problemas, podemos entender y respetar el proceso de aprendizaje de los demás. Claro, no se trata de juzgar o de sentirnos superiores, sino de ofrecer apoyo y aliento a quienes aún están en camino de descubrir su propia autosuficiencia. Y hablando de apoyo y aliento, creo que es importante recordar que no todos tenemos las mismas oportunidades para desarrollar nuestra autosuficiencia. Totalmente de acuerdo. Hay factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la discriminación, que pueden ser obstáculos para el desarrollo de la autosuficiencia. Y en estos casos es fundamental que como sociedad brindemos las herramientas y oportunidades necesarias para que todas las personas puedan desarrollar su potencial. Exacto. La autosuficiencia no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Y ahora que hemos explorado los beneficios de la autosuficiencia y los obstáculos que podemos encontrar en el camino, la pregunta es, ¿cómo podemos enseñar y aprender a ser más autosuficientes? Porque no nacemos sabiendo, ¿verdad? Es algo que se cultiva, que se aprende a lo largo de la vida. Completamente de acuerdo. La autosuficiencia es como una semilla que necesita un terreno fértil para germinar. Y ese terreno fértil lo podemos crear a través de la educación, tanto en el hogar como en la escuela.
Es decir, enseñar a los niños desde pequeños a resolver problemas por sí mismos, a tomar decisiones, a ser responsables de sus acciones. Sí, pero no solo se trata de enseñarles habilidades prácticas, sino también de cultivar en ellos una mentalidad de crecimiento, una actitud positiva ante los desafíos. O sea, enseñarles a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, a no rendirse ante el primer obstáculo. Exacto. Y esto también implica fomentar en ellos la creatividad, la curiosidad, el espíritu crítico. Es decir, darles las herramientas para que puedan pensar por sí mismos, para que puedan cuestionar lo establecido, para que puedan encontrar sus propias soluciones. Y aquí viene otro punto clave. No podemos enseñar autosuficiencia si nosotros mismos no la practicamos. Es decir, predicar con el ejemplo. Ser modelos a seguir para los niños. Mostrarles que la autosuficiencia no es solo una teoría, sino una forma de vida. Exactamente. Y esto implica también ser honestos con ellos sobre nuestras propias limitaciones, sobre las veces que nosotros mismos necesitamos ayuda. Mostrarles que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia, de saber reconocer nuestras necesidades. Claro, porque la autosuficiencia no se trata de ser un superhéroe que puede con todo, sino de ser una persona capaz de reconocer sus fortalezas y debilidades y de actuar en consecuencia. Y hablando de fortalezas, creo que la nuestra en este momento es disfrutar de un buen café de Chiapas, cortesía de Marca Diablo. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para recargar energías y volvemos con la recta final de este apasionante tema? Me parece una excelente idea. Nos vemos en un ratito. Ya de regreso en Voces de Hablantes, con las pilas bien recargadas, listos para cerrar este viaje hacia la autosuficiencia. Y para cerrar con broche de oro, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Es la autosuficiencia un valor en extinción o una herramienta para enfrentar el futuro con más seguridad y libertad? Esa pregunta da para una buena charla, porque por un lado vemos esta tendencia, ¿no? A la comodidad, a depender de soluciones externas, a la inmediatez que nos hace perder la paciencia para aprender a hacer las cosas por nuestra cuenta. Ajá, como si nos hubieran dicho, ¿no? Que la felicidad está en tenerlo todo fácil y rápido, sin esfuerzo. Y sí, hay cosas que sí, que se simplifican, pero la realidad es que esa comodidad, a la larga, nos puede volver frágiles, incapaces de adaptarnos a los cambios o de resolver problemas inesperados. Es como vivir en una burbuja, ¿no? Que en cualquier momento puede reventar. Y si no tenemos las herramientas para reconstruir nuestro mundo, ¿qué hacemos? Por eso la autosuficiencia es más importante que nunca, en un mundo tan complejo como el que vivimos. No se trata de rechazar la tecnología ni de volver a las cavernas, sino de encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre la comodidad que nos ofrece el mundo moderno y la capacidad de valernos por nosotros mismos cuando sea necesario. Exacto, como tener un plan B, unas bajo la manga. Y por mucho que avance la tecnología, siempre habrá situaciones donde necesitemos nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolución. Y ahí es donde la autosuficiencia se convierte en un superpoder. Nos da la confianza para enfrentar los desafíos, adaptarnos a los cambios, crear nuestro propio camino. Esa confianza nos lleva a una mayor libertad. La libertad de tomar nuestras propias decisiones, perseguir nuestros sueños, vivir de acuerdo a nuestros valores, sin depender de la aprobación o la ayuda de otros. Me gusta esa idea. La autosuficiencia como la llave de la libertad. Y creo que esa es la mejor manera de resumir este viaje que hemos hecho juntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. La autosuficiencia es un camino, un proceso de aprendizaje constante que nos lleva a ser más independientes, resilientes y capaces de crear una vida plena y significativa. Y si este viaje les ha despertado la curiosidad, si tienen ganas de explorar su propio camino hacia la autosuficiencia, no duden en visitar la tienda en línea de Marca Diablo. Ahí encontrarán no solo productos de calidad, sino también una filosofía de vida que celebra la autenticidad, la rebeldía constructiva y la búsqueda constante de la mejor versión de uno mismo. Y para seguir reflexionando con una buena taza de café de Chiapas, no olviden visitar la tienda en línea de Marca Diablo. Hasta la próxima. Voces de Hablantes. Voces de Hablantes. Tu alma por un café.